hermanas, tenemos un estudio sobre el gran tema del desarrollo espiritual del ser humano. Eso está en un panfleto, que es el panfleto número 22. Está disponible para usted. Este estudio, como estudio al fin, pues somos estudiantes que vamos a ver en qué consiste este desarrollo espiritual del ser humano. Vamos a repartir unas hojitas del gran sendero de evolución. Ya eso se había distribuido en una ocasión anterior, pero para aquellos que no lo tienen o lo han guardado, no lo encuentran, pues está disponible. Y además porque este tema del desarrollo espiritual del ser humano a través del proceso evolutivo se encuentra también en el capítulo 5, que es el último capítulo de este panfleto de estudio. Ya hemos venido estudiando los 4 capítulos anteriores y hoy nos toca pues el estudio de la teosofía en el mundo contemporáneo, parte 2, porque ya la parte 1 la habíamos estudiado el día 24 de febrero. Yo quiero darle una explicación bien general sobre este tema a través del gran sendero de evolución que se está distribuyendo. Ahí tenemos las 3 divisiones fundamentales: los reinos, la personalidad y la individualidad. Vamos a ver en términos generales los reinos de evolución. Hay 3 primeros reinos que le llaman el reino elemental 1, el 2 reino elemental y el 3 reino elemental. Esos 3 reinos elementales no se estudian muy profundamente porque no se puede hablar mucho sobre ese tema. Me van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué no se puede hablar mucho sobre ese tema? Pues tenemos la razón, es la siguiente. Los reinos elementales, de los 7 reinos que constituyen los eslabones evolucionarios, hay 3 llamados elementales, de los que no se puede hablar por varias razones. Una de las cuales es que nadie, como no sea un gran vidente o una persona dotada de intuición, podrá formarse una idea de lo que no es posible expresarse con palabras. ¿Y de dónde viene esa opinión? Eso está en la Doctrina Secreta, volumen 2, página 326. Ahí se hace esa aclaración. Pero de ahí pasamos al reino mineral, que es el 4º reino, el 5º reino, el vegetal, el 6º reino, el animal, y el 7º reino, el humano.
cuando yo vi esto de los reinos, especialmente el cuarto reino mineral, yo dije, ¿de dónde va a adquirirse una experiencia en esa condición del reino mineral? Y me puse a buscar. Miren, es tan vasto el campo de investigación, o sea, el campo de expansión de ese reino mineral, el cuarto reino, el mineral. Ahí tenemos las rocas, tenemos a los cuarzos, tenemos el hierro, el cobre, los diamantes, los aluminios, el uranio, etcétera, etcétera. Es decir, que se tiene un campo amplio dentro del proceso a través de un sinnúmero de manifestaciones. Y yo dije, bueno, ¿y esta manifestación en la roca? Me puse a pensar en una mina, explotando una mina, rompiendo rocas en pedacitos. ¿Acaso esto no es una gran experiencia para la vida que está manifestada en ese concepto? Es decir, que aparenta una condición muy rudimentaria, de hecho lo es. Pero aún así, como hemos dicho, hemos afirmado, lo afirma la teosofía y muchas otras instituciones, que la vida está en todo. Pues tenemos entonces la vida en el reino mineral y vemos cómo esa vida se somete a una explotación en una cantera. Se somete a una manifestación fuerte dentro del proceso evolutivo del metal de hierro. Y así como es lo que hemos mencionado ya. De manera que no importa en la qué condición se tiene en el reino, está un proceso de la vida dentro de esos reinos. Porque la vida no es solamente en el ser humano, la vida está en todos esos reinos, en el reino vegetal, en el reino animal y por último en el reino humano. En el reino vegetal, ¿cuánta destrucción no ha habido en el reino vegetal? ¿Cuántos árboles no han tumbado? Han tumbado vida en esa condición y se sigue tumbando vida en los distintos reinos. Y ahí se pasa a la personalidad. La vida divina pasa por los 6 reinos y llega al 7º reino, el reino humano, y utilizando el cuaternario logra la personalidad. Ya estamos entonces en un proceso evolutivo dentro de la personalidad. Pero contando la personalidad con ese cuaternario, cuatro cuerpos de producción evolutiva: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el cuerpo mental. Ahí lo ven ustedes en el diagrama, esos 4 cuerpos en el proceso evolutivo de la personalidad. Pero no se queda ahí. Sigue el proceso evolutivo y pasa a la individualidad. Y ahí tenemos nada menos que un proceso de los últimos 3 cuerpos: el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico.
Y ahí está la posibilidad de esa individualidad. De manera pues, en términos generales, esto es un sendero, un camino, un proceso evolutivo de la vida. Pues entonces, esa vida en el ser humano es un desarrollo espiritual que se tiene. Pero aún en el reino humano no es tan fácil ese desarrollo espiritual. Nos encontramos con una corriente también negativa y no es fácil ese desarrollo espiritual en el ser humano. Y lo vamos a ver ahora, sí, lo vamos a ver ahora en detalle, ese proceso evolutivo. Y ese es el capítulo último de este panfleto, que dice: la crisis en el mundo contemporáneo, la causa de crisis colectiva. Aquí la divide en dos partes, la crisis colectiva y la crisis individual. Vamos a ver las dos condiciones. Primero, la crisis, o la causa de crisis colectiva. Tenemos que al ser humano se le presenta una serie de procesos y condiciones, muchas de ellas condiciones que son entorpecimiento en el proceso evolutivo. Vamos a ver cómo podemos dar el paso y echar para adelante dentro de ese proceso, aún con todas las condiciones contrarias del proceso. Tenemos las grandes potencias en continua lucha, queriendo imponer sus conceptos políticos y económicos. Los sentimientos políticos de democracia contra el comunismo y sus consecuentes sistemas económicos de capitalismo contra socialismo. Una tenaz rivalidad entre las naciones que sostienen dicho sistema. Estamos viendo esa lucha entre las naciones, sosteniendo cada cual sus condiciones. Y como consecuencia de esta rivalidad, vemos la intervención directa o indirecta de una nación contra otra. Los recursos para esta intervención son el armamentismo, la instigación o provocación, la penetración ideológica y hasta la invasión territorial, que también la estamos viendo, esa invasión territorial. Ya eso es el colmo. Pero eso es en el sentido colectivo. Pues vamos a verlo ahora en el sentido individual. He dado dos causas de crisis. Las luchas religiosas y raciales y la rivalidad política y económica. Sí, porque tenemos esa también, las luchas religiosas y raciales. Tenemos las luchas sectarias, el fanatismo religioso, donde prevalece la forma extrema del credo más que la forma interna del amor. Podemos decir que hay mucha religión, pero pocos seres religiosos. Es decir, que esas luchas también están, no, gracias a Dios que no están en tan grande fuerza, pujante, ¿no? Pero sí, todavía lo hay esa lucha religiosa. Ahora
Ahora bien, ante esas dos condiciones que he mencionado, podríamos dar muchas más, pero debo de enfocar la causa de crisis en el individuo, porque me parece de más importancia y porque esa condición colectiva es producto de la actitud del individuo. Podemos decir entonces que esa condición colectiva pues es producto de una fuerza individual que llega hasta la condición colectiva. ¿Por qué debemos dirigir nuestros esfuerzos a la búsqueda de las soluciones de los problemas del individuo? Esa es la pregunta que se hace. El ser humano es el creador de este caos. El ser humano, repito, es el creador de este caos. Sí, un gran caos, por estar centrado en sí mismo y en sus exclusivos intereses. Es un hecho fundamental del ocultismo que las raíces de los problemas del hombre están en el hombre mismo. La personalidad se pasea en el cuaternario, es decir, utiliza el cuerpo físico y el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Ya lo vimos ahí y está en la gráfica. La pequeña porción o fragmento del ego que ha sido proyectado en la personalidad va adquiriendo sentido de separación y se crea un ente separado con identidad propia. La personalidad se desarrolla en el transcurso de la vida en algo bien definido, que ocupando esos cuatro cuerpos se establece por cuenta propia. Esa es la personalidad. Y si ustedes se fijan en el diagrama, cuando ocurre eso es cuando de alguna manera logra una influencia del ego. Y entonces ahí tiene más fuerza para llevar a cabo su intención. Creada así la personalidad, busca siempre hacia su felicidad. Esa es la tendencia, hacia la felicidad. Lo que ella entiende es la felicidad. Recordemos que la personalidad, que entre paréntesis, que dicho sea de paso, es lo que más representa nuestro papel en este momento. En este momento. No es el verdadero ser. El verdadero ser, recuerden, no es la personalidad, no. El verdadero ser es el ego y se encuentra esperando que esta personalidad sea más apta para entonces él manifestarse plenamente a través de ella. Hasta entonces, solo una pequeña porción de su ser se ha estado comunicando en la medida en que ha sido posible. Es decir, que esta personalidad, si capta, absorbe gran cantidad de la influencia del ego, se siente grande, poderosa. Y entonces vemos como a un ser humano de cierta personalidad, de cierto grado de personalidad, actúa de cierta manera. Y nos sorprende cómo actúa negativamente. Y nos sorprende más aún cuando actúa positivamente. Esa es la finalidad. Activarse uno constantemente positivamente. ¿Y qué se entiende por positivamente? Aunque no voy a entrar en ese detalle, pero es siguiendo las condiciones éticas que prevalecen.
pero tenemos una realidad. El ser humano se ha deshumanizado. ¿Qué condiciones lo han llevado a ese estado? Vamos a enumerar algunas. Son muchas, pero el tiempo no nos da para entrar en muchos detalles. ¿De qué condiciones lo han llevado a ese estado? ¿A qué estado? Al estado de deshumanización. Vamos a coger algunas cosas, vamos a ver la cuestión de la educación. La educación prepara al hombre para entrar en una lucha de supervivencia, no importando los medios. Nene, tiene que estudiar mucho para que gane muchos chavos. Eso es lo que le dice todo el mundo a sus hijos. No piensen más que gane muchos chavos. Interesa, prevaleciente, constantemente. Este desenfoque educativo da lugar a una sociedad que concibe la rivalidad, la violencia, el egoísmo, la ambición, etc. Y eso es una realidad, y más adelante vamos a ver unos puntitos más que sobresalen en este mundo contemporáneo, en esta época. Vamos a otro factor. Ya dijimos algo sobre la educación, sobre eso se podría hablar muchísimo. Los maestros pueden hablar mucho de esas cosas. La ignorancia. La educación prepara al hombre para... la ignorancia. Este es otro factor que ayuda a la creación del deshumanizado. Ser que vive en este mundo contemporáneo. La ignorancia es la causa de todo mal. Fruto de esto son la miseria, la aflicción, el pecado, las tribulaciones, etc. Shakespeare dijo, no hay peor tiniebla que la ignorancia. Bueno, tenemos otros factores más que deshumanizan, ¿verdad? Tenemos muchos factores que deshumanizan al hombre, de los cuales no podemos dejar de mencionar primero. Vamos a mencionar algunos. La falta de trabajo, las enfermedades, el alcoholismo, las drogas, la vagancia, el egoísmo, el miedo a la muerte, los complejos, la depresión, el desaliento, etc. Se nos hace difícil analizarlo por separado, pues algunos son consecuencias de otros. Son una gran madeja que atan al ser humano. Ahorita hablábamos sobre la muerte, ¿verdad? Sí. La muerte es un proceso de obstrucción del desarrollo. Exacto. Muchas veces inconscientemente está por ahí, pero que hace, uno puede evitarlo. Exacto. Es decir, que hay muchos factores que están ahí, están frente a nosotros, caemos o no caemos en ellos. Ahí que está el asunto. ¿Cuán fuerte tenemos que ser espiritualmente para afrontar esos problemas y para no caer en un estado de deshumanización? Eso es, ahí que está el problema. Ahora
Ahora hay una cosa, y es la percepción espiritual suprimida. Se parte de una realidad, de una percepción espiritual. Sí, que hay esa percepción espiritual, pero en muchos casos está suprimida. Vamos a ver qué nos dijo Sara Bernier en la tercera Convención Internacional de la Sociedad Teosófica, ya para el 1986 en Adyar, India. Ella nos dijo lo siguiente: las transformaciones tecnológicas que se están llevando a cabo y la cultura, y la puso entre comillas, lo de cultura, generada por la televisión y por otros medios pasivos de comunicación, están reduciendo la mente a un estado de mediocridad. Yo creo que sí. Estar tirado para atrás en un sofá, viendo televisión, habiendo muchas cosas que hacer. Vamos a coger en el caso de un hogar, y aquel tirado para atrás. Digo aquel porque yo no estoy. Tirado para atrás. Se convierten a través de este proceso de comunicación, se le va rezagando la mente. Le va cerrando la mente. La mente. Los nenes quieren, cuando la mamá está haciendo una cosa, esperan los celulares, para ellos buscar en ese programa, yo no sé en cuál, buscan los juguetes, y entonces ellos saben más que los mismos papás del celular. La habilidad tecnológica que está construyendo un medio ambiente artificial en el cual vive la mayor parte de la gente. El placer se ha vuelto un estímulo tan compulsivo que la gente se convierte en un autómata. Aun cuando se imagina a sí mismo libre, y no estas cosas. En estas circunstancias es fácil para la gente cerrar sus mentes a nuevos horizontes. La percepción espiritual es suprimida en una atmósfera de conformismo y búsqueda de placer. Búsqueda de placer. ¿Cómo? La pregunta que se hizo ella cuando estaba en esta exposición, ¿verdad? ¿Cómo podrá la mente condicionada desde la infancia por una variedad de influencias abrirse y comprender profundamente la naturaleza y significado de la vida? Ante una situación como esta que tú mencionaste, los niños viendo todos esos ambientes que se propagan ahí en la televisión, en la radio, todos esos medios van condicionando al hombre a través de la infancia, desde la infancia. Y la pregunta que ella se hace es, ¿cómo podrá la mente condicionada, claro, condicionada a todas esas cosas, ese ambiente, ¿verdad? Condicionada, abrirse y comprender profundamente la naturaleza y significado de la vida? A menos que sus padres empiecen a cambiarle lo que está viendo por la televisión y esto y lo otro, lo van desligando de alguna manera para que su mente no se condicione.
Bueno, hasta ahí la cita de Rana. Aquí está. Yo lo dije así muy someramente, pero menos como lo dicen aquí. Enfatizamos en la unidad de las naciones dentro de la fidelidad ideológica de las mismas. Nuestras meditaciones indican que enfoquemos nuestros pensamientos sobre las Naciones Unidas que elaboran la paz para que sea una paz justa, verdadera, que descanse en el gran principio de fraternidad. Una sola humanidad. Eso lo estamos diciendo todos los domingos aquí. Y dale que dale. Y dale que dale. Y que está aquí. Pero si eso cala hondo en nosotros, estamos dispuestos a colaborar en bien de los demás. En la medida en que el hombre perciba la unidad fundamental que se halla oculta tanto en el corazón del universo como en su propio corazón, será capaz de iniciar con sus hermanos correctas relaciones que conducirán a la construcción de un mundo feliz. Ahí está, enfatizando en esos conceptos, pero no es únicamente de la sociedad teosófica. Todas las instituciones hacen lo posible con cambiar la situación. O sea, cambiar, porque no podemos taparnos con lo que somos. Hay una crisis grande en esta humanidad y a veces nos azotan y nos conmueve ver condiciones, como un muchacho mata a su mamá para quitarle los chavos y irse a comprar droga. Hasta capaz de matar a su propia madre. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Esa es la verdad. Por otro lado hablamos ya de la lucha religiosa y racial. La aportación de la teosofía sobre este problema es grande y lo demuestra el hecho de que el primer objetivo de la sociedad teosófica es la formación de un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. La teosofía ha sostenido a través de sus estudios comparados de las religiones que existe una unidad fundamental en las religiones, que estas son necesarias, que cumplen un propósito en los distintos pueblos que la profesan, que por lo tanto no debe de haber rivalidad religiosa entre los pueblos. Esa es una realidad nuestra a través de los postulados teosóficos. Sin embargo, vemos cómo se matan ahí, porque la lucha entre las religiones. Es decir, que hay los medios de hacerle frente a esta gran crisis. Y la sociedad teosófica es uno de ellos, una de las instituciones que trabajan para ver si podemos parar esta condición crítica que tenemos. Vamos ahora a otra. La educación y su verdadera finalidad. Dijimos que las prácticas educativas actuales orientan al hombre a una deshumanización. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar una educación que abra puertas a una vida cuyo significado
se revela en su capacidad de desenvolverse más allá de los objetivos meramente materialistas, encaminando esta educación hacia los valores intangibles y eternos del amor, la bondad, la belleza, la paz y la justicia. Los maestros que tienen ante sí la gran responsabilidad de preparar a esos jóvenes en el camino de la felicidad, pero que muchos la felicidad la tergiversan. Dijo Krishnamurti, los verdaderos objetivos del proceso educativo, dijo él, la función de la educación es formar seres humanos integrados y por tanto inteligentes. La inteligencia es la capacidad de percibir lo esencial, lo que es, y despertar esta capacidad en uno mismo y en los demás es educación. Ahí la cita de él. Las naciones deben ahondar en su propia conciencia, en la conciencia nacional, para determinar no solo si saben lo bastante, sino si sienten lo suficiente para crear una sociedad en la cual la fraternidad sea un modo de vida práctico. El resultado de esta determinación depende de la clase de educación que hemos de impartir a los líderes del mañana. Si un supervisor se da cuenta de que la maestra o el maestro está hablando de estos conceptos, eso no es para hablar aquí de eso. Eso no está en el currículum de nosotros. Pues si tenemos ese obstáculo, pues no podemos desarrollar la verdad de la justicia, implantarla. No tenemos, no podemos. El grado de conducta antisocial generalmente está en proporción al grado de educación. Claro que sí. Por eso el gobierno debe promover la educación masiva a todos los niveles. Es menester una campaña de orientación y educación familiar y escolar. La amplia estructura de la filosofía teosófica, que presenta una visión total del hombre, admite un proceso educativo que es esencialmente integrador. Cuando el hombre se ve como un ser integral, que por su misma naturaleza participa de la realidad primordial de ser, entonces la educación deviene un proceso mediante el cual las potencialidades de esa realidad se actualizan armoniosamente en la vida. Un proceso educativo basado en esta premisa filosófica debe inevitablemente conducir a una vida que tenga sentido, una armonía con nuestros semejantes. Repito, una armonía con nuestros semejantes. Es lo menos que se está enseñando en las escuelas. Mira tú, muchacho, ya tú sabes, prepárate bien. Y no hagas caso a aquellos otros. Están en una parcialidad, constantemente en estado de parcialidad, cuando debiéramos de enfocarnos más en la integración. Aquí hay un tema que me llamó la atención. Habla
sobre la ignorancia. Recientemente leímos que vean ustedes lo que les voy a presentar, a ver, me van a decir si esto no es verdad. Recientemente leímos que en el sistema educativo no está cumpliendo con su deber más simple. Hey, maestro, ¿cómo no me tiren piedra? No está cumpliendo con su deber más simple, el preparar adecuadamente a los individuos para que logren una destreza básica. Citaban casos de niños que obtenían diploma de escuela elemental sin saber leer correctamente. Jóvenes de escuela intermedia sin saber resolver problemas de aritmética. Jóvenes de escuela superior que llegaban a las universidades sin dominar lo básico de las matemáticas y sin conocer lo básico de la gramática. Todo esto demuestra que aún habiéndose sometido a un proceso de educación, se estaba en cierto grado de ignorancia. Esto me llamó la atención. ¿Ustedes creen de esto? Es cierto. ¿Ha existido esta condición? ¿Te dice que sí? Por años. Esa situación es verdad. La tabla del 8, en el octavo. Eso le pregunta 8 por 8. La tabla del 8. Saben 9 por 4, pero no saben 9 por 9. Exacto. O sea que aún estando en educación y trabajándose, se está haciendo mal. Es decir que es cuestión de que ya, si se da esa educación, ya se está hablando en el mensaje del gobernador, gratis para entrar en la universidad. Pero ¿están preparados para entrar? Bueno. No voy a entrar en ese asunto. La teosofía da fundamentales normas de conductas aplicables a la vida humana y levanta grandes ideales que conmueven al pensamiento y el sentimiento para redimir poco a poco a la humanidad de la miseria, la aflicción y el pecado, que son frutos de la ignorancia, causa de todo. Sostiene la teosofía que el ser humano tiene la capacidad para aprender, pero que faltan los medios para despertar y canalizar esta capacidad. Dije medios, pero a veces no es tan solo esto. ¿Cómo es posible que en un salón de clase esté abandonado y que estén los caballos dentro del salón de clase comiendo hierba? Esto es increíble, pero son realidades, ¿verdad? Eso es así, cerrando las escuelas y los salones de clase, que a veces son refugios de maleantes. Bueno, hablamos ahorita del temor de la muerte. De la muerte, el temor de la muerte. La teosofía nos dice que la muerte es una condición inevitable de la vida. Y aunque ella no lo diga, pero es una realidad. La vida existe en medio de la muerte. Observemos cualquier forma viviente, ya sea animal, árbol o ser humano. En esta forma existe siempre fuerzas que construyen y fuerzas que destruyen. Eso es una realidad. Ahora bien, vamos a ver el aspecto destructivo.
tiene reino una función, ¿verdad? Bueno. Un paso superior. ¿Ah? Un paso superior. Sí. La muerte puede ser para nosotros el medio de renovarnos. Renovarnos. Ahí que veo el punto. Volver con otra energía. Pero ¿qué hay en cuanto a la separación de los seres queridos a quienes estamos apegados? Eso puede ser la excusa. Ah, pero vea, ¿cómo tú vas a decir eso? Y entonces, que es mi hija. No. Es que también hay que romper con los apegos, con esos grandes apegos. Tenemos que desentrañar el misterio de la separación. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que tiene que enseñarnos? No somos uno físicamente, ni uno en nuestra mente, pero podemos serlo si trascendemos la mente. En el amor que nada desea para sí mismo, no puede haber sombra de separación. La muerte es cosa del tiempo y solo existe la unidad más allá de los procesos del tiempo. Claro, para que haya unos cambios, el proceso de la muerte es parte del proceso de los cambios para el mejoramiento, digamos, en este caso de los cuerpos, que son los vehículos de manifestación nuestros, que se vayan desarrollando cada día en mejores condiciones, para que sirvan de verdaderos vehículos de manifestación divina. Aquí viene un asunto que no quería presentarlo, pero es inevitable. ¿Cuál es? El alcoholismo y las drogas. Casi nada. Ambos vicios son efectos de una causa que encontramos profundamente arraigada en el individuo en este tiempo. ¿Sí? La realidad. La falta de orientación, la falta de seguridad, la desunión familiar, las frustraciones. Todas estas y muchas más son los caminos que conducen a este supuesto refugio. Porque cuando usted le pregunta a un drogadicto, ay, es que yo me siento tan perdido cuando tengo un puyazo. Sí, un supuesto refugio, un refugio de felicidad, ¿verdad? Como es el caso del alcoholismo y las drogas, que a veces se convierten en una causa generadora de males peores, como lo son la delincuencia y la criminalidad. La fuerza interna. Aquí viene una fuerza, vamos a ver qué consiste esa fuerza, que le llaman la fuerza interna. La teosofía indica que el ser humano tiene una fuerza interna capaz de hacerle frente a muchas cosas que amenazan con su destrucción. Es una afirmación teosófica clara. Esta fuerza es la voluntad, la cual es una expresión del verdadero ser interno. Y pudiéramos convencer al individuo que su naturaleza más íntima es un ser separado, que es parte de la vida una y que por consiguiente es parte de los demás seres que le rodean, que sus actos afectan a los demás, que su vida vale, que tiene sentido, quizás entonces él pueda rehacer su vida. Sí, pero ¿cómo logramos que cale hondo esos conceptos en el ser humano? Que cale hondo cuando tiene unas grandes fuerzas negativas, que son el alcoholismo y las drogas. No es tan fácil. Les voy a citar ahorita un caso sobre esta problemática del individuo
y su conducta en este mundo contemporáneo y la aportación que puede hacer la teosofía para la reorientación de esa conducta. Requiere de más recursos para cubrir toda la complejidad de la situación. Pero he señalado algo que sirve de base para luego cada uno de nosotros seguir ampliando en nuestras meditaciones. Y aquí dice fin, se acabó. Bueno, hasta aquí este macabro discurso. Miren, señores, con relación a este asunto, le dije que iba a decirle algo. Miren, esto de la fuerza de voluntad, no, de casca de coco, la fuerza de voluntad, y le voy a citar un caso mío. Después que yo almuerzo, acostumbro a comerme una paletita de vainilla de Puerto Polar. No, me voy a comer una nada más. Usted me comió otra más. Sí, y por poco me como la tercera. ¿Dónde está mi fuerza de voluntad? Mire, el placer es terrible. No es casque de coco. Ayer te iba a pasar por allá y te iba a llevar Mackin Rock. ¡Ave María! ¡Ay! No, yo tengo una gran fuerza de voluntad. No te iba a hacer caso, ¿no? Señores, esta es la situación. Yo no sé si le he robado tiempo, ¿no? No, está bien, está bien. Sí. Quería hacer una observación. En los años 80 intentamos, 2 o 3 personas, llevar el conocimiento a los profesores de escuelas públicas de lo que es la ética de vida, prepararlos a ellos para que se lo fueran transmitiendo al estudiantado. Después de ir a como 3 o 4 escuelas, una persona que estaba relacionada conmigo me dice, ¿sabes qué? No voy a seguir echándole cuentas a los cellos. Porque cada vez que íbamos, bueno, ya una de las últimas dice, no, a mí ese estudiante quiere estudiar, que estudie, si me estudia, no estudia. Yo después que me den mi cheque, y entonces yo pregunté, ¿no quieres alguna clase remedial? No, el que hace el trabajo que lo haga, y si no lo hace, no. Ahí fue que esa persona dijo, ¿sabes qué? Estamos arando en arena. No, estas personas no están poniendo de su parte para alcanzar este conocimiento y menos aún para darse para estudiantes. Y ahí es donde hay que trabajar. Con maestros, o sea, maestros no, profesores, para que puedan ir dando ese conocimiento a los estudiantes. Es una realidad. ¿Alguien más? No, pues me voy entonces. Hablamos algo de eso, de la voluntad y la relación que hay en la voluntad con el deseo. Porque parece ser que al ser el deseo que pertenece al cuaternario inferior y la voluntad es de allá arriba, Claro. el deseo de aquí que tenemos es el que impulsa aquella voluntad. Sí. Y esa es la guerra, la lucha entre ambas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál gana? ¿Cuál de las dos gana? Sí, pero se necesita conocer el punto medio. El punto medio. Para poder hacer el equilibrio entre el deseo y lo que es la voluntad. Si no hay punto medio, la balanza se va para un lado y casi siempre hay que comerme chocolate. Casi siempre. La segunda magnífica. Casi siempre es que se come la papeleta de chocolate. Pero a veces vemos, yo siempre digo que todavía no hemos alcanzado la estatura del ser humano, porque el ser humano se desarrolla, toda su actitud, todo su carácter, todo es espléndido cuando alcanza el mental
elemental superior, trabajar con elemental superior. Y afortunadamente estamos en un proceso de tomar experiencia. Todo lo que tú has dicho me ha encantado escucharla, me ha fascinado, porque es una realidad viviente lo que ha expuesto. Pero creemos que somos seres humanos, pero somos seres en proceso de alcanzar lo que es la humanidad. Porque mi conocimiento de lo que es un ser humano, quizás lo veo plasmado en un maestro de sabiduría, donde todo es entrega, donde no hay tema, donde hay un perdón constante, donde saben discernir un espléndido con uno de las cartas, lo que es la personalidad. Y entonces, definitivamente, es que no estamos en el tocando, pero yo creo que aún no hemos alcanzado. Quizás en una madre veo lo que es un ser humano. Un padre excelente también veo lo que es un ser humano. Pero es que vamos caminando a alcanzar esa estatura. Es mi punto de vista, puedo estar equivocado. Pero en este mundo de tomar experiencia y las cosas se ven duras y hay las realidades, claro, sí, hay que ver claramente eso. Sí. ¿Alguien más? Que tenemos que ir aprendiendo a ejercitar nuestros vehículos de conciencia. Y lo podemos hacer en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos en nuestra vida diaria tratando de escenario para ir haciendo eso. Por ejemplo, el que la voluntad pertenece a alma. Entonces, hay personas que dicen, yo no tengo voluntad, eso es una cualidad demasiado elevada, o sea, y lo ponen por allá por el tiempo. Pero no, es que nosotros podemos ejercitar la voluntad en las pequeñas cosas, en nuestra casa. Hay personas que no les gusta botar la basura. Ay, tienes que botar la basura. Pues mira, vas a botarla todos los días. Que no les gusta lavar el carro, limpiar la casa. Pues mira, hazlo. Necesita la voluntad y hazlo. O sea, es una cuestión de hacerlo. Como te sucedió a ti. Tremendo ejemplo, ¿verdad? Pues no, me voy a comer una bolsita de mantecado y un poquito de pollo, ¿verdad? No voy a repetir, y aunque te lo saboreé, no, voy a ejercitar porque esto va a tener una oportunidad para ejercitar la voluntad. Y cuando uno empieza así, en esas pequeñas cosas, se va a empezar a decir, se va haciendo parte de uno. O sea, esas cualidades se van haciendo, se las adoptamos, las vamos adoptando, y llega un momento que es natural en uno. se hace con amor, aunque no tengo el que le pone como sistema sobre el trabajo. Cuando viene a ver, ya lo hace. Claro. ¿Alguien más? Ajá. Aramis, usted mencionó que una de las causas de la deshumanización es el egoísmo. ¿Habrá algún ejercicio que se pueda hacer diariamente utilizando la voluntad para eliminar el egoísmo? La voluntad, sí. ¿Qué tipo de ejercicio? Lo contrario al egoísmo. Contrario Al egoísmo. Se va al otro nivel. igual. La compasión. Contrario al egoísmo. Ok. ¿Alguien más?
Magali porque dijo que los seres humanos todavía no estamos completos. Entonces para eso tú le debes explicar eso de la raza y de la ronda y en qué grado estamos. Y en qué grado estamos, porque nos faltaría entonces la subraza sexta, la séptima. Y como estamos en la quinta raza, raíz, la sexta subraza y después la séptima subraza. Ay, pero eso es un mes. Sí. Eso está para las navidades. Ya. Magali expresó que entre el deseo y la voluntad había un punto medio. ¿Podríamos reconocer eso, Magali? Bueno, siento que, vamos a poner el ejemplo de Adán, poniendo nuevamente el ejemplo de Adán. Si él está consciente que él es diabético, que no puede abusar, tiene que estar consciente del proceso para entonces ejercer la voluntad y decir, en este terreno no puedo hacer esto. Y ese para mí sería el punto medio, razonamiento lógico de qué es lo que está detrás del proceso. Y cuando hago un razonamiento lógico, encuentro el punto medio para no seguir. Y entonces puedo hacer el equilibrio. Porque está mi salud en juego. Está que estoy solo, me puede dar un ataque de azúcar. Voy a causar problemas a los familiares, a los vecinos, a todo el que se va a preocupar por mí. Entonces comenzamos a hacer un razonamiento lógico del proceso. Y prácticamente tengo que saber que tengo el conocimiento de lo que hay detrás de todo esto en mi escenario. Es como yo lo veo. Y a veces me pasa mi prenda con la comida o Ay, no, eso me pasa a mí a cada rato. entonces yo cuando vengo a ver, no, y cuando me veo, es que la nevera, y yo hasta me hablo, le digo a esa gente, no. Pero otra persona, no, ya no. Ando con un comando. Porque si no se ve bien, Y eso es casi tantas cosas que nos pasan. Yo digo eso, pero hasta ahorita. Eso es lo bueno, la sinceridad. Qué buena. Pero hay un punto que no tocar. Y es. Tengo uno pendiente, pero vamos a echar el mismo. Sí, hay un punto que es bien interesante y es que hablaste del conocimiento. Y muchas veces el conocimiento que tiene el intelecto, y eso nos lo dice en muchos materiales, no nos da la sabiduría. Porque la sabiduría está de plano muy superiores. Muy superiores. Y podemos encontrar una persona que no tiene ningún tipo de instrucción literaria ni en matemática, en un campesino que te habla con una sabiduría muy profunda de lo que es la verdad de la vida. Y tiene un estado de paz que quizá una persona de la ciudad no lo tenga. Sí. Y eso es sabiduría. Eso es cierto. Mira, yo estaba hablando con Polanco ahorita. En casa estaba una muchacha que le ayudaba a mi esposa a hacer la limpieza de la casa. Y yo le pegaba y yo le digo, estamos hablando un día de la muerte. Y ella, que si la muerte, esto, que si la muerte, lo otro. Y que si uno se muere primero y otro se va después. Y yo le digo, vete tú adelante. Y ahí se acabó. Por poco me mata. Se incorporó, ¿no? ¿Verdad? ¡Ave María! Ahora, y también esa sabiduría también, eso depende del grado de armonía que uno tenga con la naturaleza, ¿verdad? Claro. Hay personas que
Y mientras más cerca de la naturaleza están, más se siente influenciado por ella. Y eso desarrolla la sabiduría, la belleza, el observar las cosas. Siga, siga. Y ponerse como que en comunión, ¿verdad? En la Pero hay un principio fundamental en estas cosas. Con entre otros, con los investigadores de la búsqueda de la verdad, reconocemos que somos chispas de una gran llama divina. A esas chispitas que van a soplar en cantidad de apagadas. Pero si uno está arraigado con esta condición, no va a haber nada que va a parar a esa chispita. Y va a estar constantemente en armonía con ella, porque ella es la divina, la gran fuerza divina. Y eso pues, es una gran fuerza. No nos van a tumbar, por decirlo de alguna manera. Voy a hacer un pequeño chiste sobre la muerte. Mi hermana mayor enviudó y mi segundo hermano enviudó. Y se encuentran Polanco y el esposo de la otra hermana. Y le dice, Polanco, te toca a ti ahora. Y Polanco le dice, no, a ti es que te toca, porque yo soy teósofo y yo sé que aquí es que te toca. No. Que la después en la mano. Así que están haciendo fila. Bueno, y darle las gracias, Arami, que la charla para mí estuvo maravillosa. Te agradezco